El deporte es el vehículo que evita al joven caer en los vicios, pues los ayuda a formarse con una meta, a plantearse un proyecto de vida. Por eso invitamos al docente Juan Esquivel 23, quien compartirá con nosotros la conferencia Educación Física, Opción de Vida. El profesor Juan 23 Esquivel Prado es licenciado en Educación Física, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa. Desde hace 20 años es jefe de deportes de la Universidad Católica de Oriente, docente del Departamento de Humanismo y de la Facultad de Ciencias de la Educación. Actualmente es coordinador de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la universidad. Muy buenos días tengan todos ustedes, ciudadanos del planeta Tierra, habitantes de esta gran Colombia. Ese tipo de expresiones nacen de la lectura de un texto de Carl Sagan, Dragones del Edén, una propuesta a ver si algún día concretamos la unidad de especie por el bienestar de todos. La reflexión que les comparto es fruto de estudios permanentes que uno realiza en todo su trasegar existencial. Tengo 50 años, soy licenciado generación 90, fui deportista en mi juventud en el área de la natación, los deportes acuáticos son mi encarrete. Les cuento esto porque es bueno que conozcan un poquito del expositor, para que podamos entender a veces desde qué tipo de pasionalidades nos expresamos. Como deportista no llegué a, digamos, a grandes logros. En mi época era duro conseguir un pasaje para ir a una piscina olímpica, ¿cierto? En estos contextos de hoy en día las cosas han cambiado mucho, el deporte sí cuenta con mucho apoyo, ¿cierto? Pero aún así va quedando como un sinsabor en la historia de vida de uno. Llegué a la Católica a los 23 años, me recibieron, no sé si para bien o para mal, eso ya lo sabrá la iglesia, pero sí doy eterna gratitud a la universidad. Cuando era joven, de niño, me senté en la acera de mi barrio y observaba a un joven de unos 17 años que pesaba en un vehículo Mercedes-Benz, y yo estaba sentado en la acera chupándome un bolis con un pan, que era como el refrigerio típico de un partido de calle en los barrios populares. Y la pregunta que me surgía era, ¿por qué él está allá? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué hice yo de malo en la vida para que me hubiera tocado ese tipo de papel o de rol existencial en esta sociedad? Y desde ese tipo de cuestionamientos es que vengo reflexionando. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Porque a veces decimos que todo está bien cuando a veces percibimos que las cosas no están tan bien. Yo escucho conferencias a veces de economistas y dicen que nuestro país tiene tanta riqueza que puede albergar población de 90 millones de habitantes y todos en estrato 7. Es decir, que hay tanto dinero, tanta riqueza en este país que todos podríamos estar quietos y traer mano de obra del extranjero para nosotros vivir como reyes. Y en la actualidad las estadísticas dicen que de los 47 millones que habemos, 30 millones están en pobreza. Entonces las cosas no están tan bien. ¿Y por qué cito este tipo de reflexiones? Porque es que estamos hablando del cuerpo. Si algo tiene bonita nuestra profesión, la educación física, la recreación, el deporte y la actividad física, es que hablamos del cuerpo y de sus expresiones motrices. Y el cuerpo es la manifestación de la existencia. Así es sencillo. Es el referente de vida que los seres humanos tenemos. Cuando yo reflexiono el cuerpo y sus expresiones motrices, siempre hago contextos. ¿Qué aporta esto a la construcción de civilidad? ¿Hemos aportado a la construcción de civilidad? Pregunta que les dejo, respuesta que ustedes irán construyendo desde sus experiencias personales, ¿cierto? ¿Qué aportamos nosotros al proceso de formación integral? ¿Qué es formación integral? Yo le digo a los muchachos en clase que siempre que vamos a una institución educativa nos dicen nuestro propósito es la formación humana integral. ¿Y qué es eso de formación humana integral? A veces no es tan claro, ¿cierto? También pienso en términos de la construcción de respeto planetario. Pues si el cuerpo depende del planeta y todos somos conscientes de eso, entonces ¿por qué destruimos nuestro hábitat? A nosotros en fisiología del esfuerzo nos enseñan a nosotros sobre el oxígeno como factor primordial de la vida, como uno de los elementos básicos para la producción de energía, para la sostenibilidad de este cuerpo y para la expresión del movimiento.
entonces ¿por qué contaminamos? Son cuestionamientos que les voy a invitar en esta mañana y lo voy a hacer a través de 3 momentos. El primer momento de mi intervención tiene que ver con un fenómeno existencial. Percibo yo y que de cierta manera más o menos unos 10 años pude, digamos, concretar en una experiencia de clase de cosmología y metafísica. Se llama el fenómeno del oscurecimiento del mundo. Soy uno de los convencidos que hacemos lo que hacemos porque perdimos la connotación de lo que era la vida. Nos volvimos muy artificiales y a veces desde nuestro confort vemos las cosas bien, pero se nos olvida ser consecuentes y corresponsables en el sentido de meternos en los zapatos del otro y percibir el mundo desde esa realidad. Es bastante complejo. También hace parte de la experiencia de estas reflexiones mi función como asesor de prácticas. En los últimos 2 años en la Facultad de Educación he apoyado las asesorías de práctica y de un 90% de las instituciones educativas del sector rural campesino de este oriente antioqueño se lleva uno grandes sorpresas. No hay canchas, no hay elementos deportivos, no hay licenciados en educación física que orienten los procesos de formación a través del movimiento y desde el movimiento. Entonces no estamos tan bien. Y el oriente antioqueño son más o menos ¿cuántos municipios? 23. 23 municipios. Y me muevo por Sorzón, Argelia, Nariño, por las veredas de San Rafa, y uno se llena de tristeza de ver cómo nuestras instituciones educativas no promueven la actividad física como un elemento fundamental para la construcción de un proyecto de vida. Entonces ese tipo de radiografías son las que lo cuestionan a uno. ¿Qué estamos haciendo entonces? A veces me contento con que mi equipo de fútbol quedó campeón, pero ¿y el resto de mi pueblo qué? Es que son 47 millones. Y debe haber bienestar para los 47, no para unos cuantos, ¿cierto? Entonces en ese orden se mueve. Un segundo momento será hablar de las bondades de la educación física, porque es una profesión interesante y muy significativa si es que de verdad queremos construir civilidad, y más ahorita en este contexto histórico del posconflicto. La educación física puede aportar significativamente a la construcción de una paz, porque lo nuestro es relación de cuerpo a cuerpo, de las cosas lindas de nuestra profesión. Nosotros incidimos directamente sobre la vida. A veces podríamos tener pobreza a nivel conceptual, pero en términos motores a veces no se nos reconoce ese tipo de inteligencia y de riqueza. Es que nosotros también tenemos una inteligencia y a veces nos falta apropiarnos de ella y buscar que se le brinde el reconocimiento que merece. Somos inteligentes motrices, o eso espera uno, ¿no? Que no nos vaya a salir como Evo Morales, que dice que ya no tolera profesores de educación física que no testimonien lo que predican. Eso es una cosa dura. Ecuador, escuchaba en estos días en la noticia, acaba de imponer 7 horas semanales de educación física en todos los colegios de ese país. Nosotros tenemos 1 hora a la semana, si es que se da, y en la secundaria, porque en la básica primaria le toca a los profesores de básica asumir esta labor, y a veces no tienen la preparación necesaria para hacer algo constructivo. Y el tercer momento sería hablar de la vida. Todos mencionamos el concepto vida, vida aquí, vida allá, es que la vida es así, y vaya pregunte uno, ¿qué es la vida? Y se nos vuelve un nudo en la garganta, se nos genera un nudo en la garganta, porque nos familiarizamos tanto con la expresión del concepto que se nos olvida pensar en un significado profundo de esa misma expresión. Vida, ¿qué es vida? ¿Cierto? Entonces esos 3 momentos son los que voy a desarrollar en mi charla. Espero sea del agrado. No es mi intención herir susceptibilidades, soy un colombiano soñador y quiero construir país. ¿Por qué? Porque tengo una hija de 19 años y lo que menos quiero es que mi hija tenga que pasar una historia como la que su padre pasa. Y yo sé que a muchos de nosotros así nos aconteció en la historia. A veces no queremos que nuestros hijos vivan las situaciones que nosotros vivimos de jóvenes. Y eso es un llamado de atención para todos, y más cuando somos profesores, y más los licenciados. Es que el concepto de licenciado significa facultado para, es decir, el Estado, en términos de gobierno, nos da el aval para intervenir en el desarrollo de la cultura y la transformación de la cultura. Entonces un cargo sociohistórico de mucha responsabilidad. Educación física, una opción de vida, lo puse entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es que la educación física es una educación de la vida, no es una opción. Cuando se habla de una opción es porque entonces no estamos tan bien. Hemos llegado a unos niveles de artificialidad tan extremos que ya la educación del cuerpo se volvió una opción, porque es que ya no nos queremos mover. De hecho, nosotros cuando nos profesionalizamos, de las cosas que más nos aterran es que nos pongan a movernos. Uno llega a un auditorio de esto y dice, vamos a hacer una pausa activa de una recreación, y todo el mundo empieza a rascarse la cabeza. ¡Ah, qué pereza una recreación ahorita! Y entonces, ¿cómo si la promovemos? Claro, los estudiantes son todos tensos haciendo los juegos,
y nosotros divirtiéndonos en la dirección del mismo. Pero cuando a nosotros nos toca hacer la recreación, ahí sí ponemos problemas. No, yo no quiero a este man, ¿qué le pasa a este evento? ¿Cierto? Y ahí estamos. La educación física, una opción de vida, no debería ser una opción de vida. La educación física es la vida, es la educación del cuerpo, es la educación del cuerpo en movimiento, es la manifestación de la vida en términos del humano. ¿Qué problema percibo? Que como especie estamos en un dilema existencial. En un principio, la naturaleza, la fisis, que fue lo que preocupó a los grandes pensadores de antaño, se ha convertido en una artificialidad, en un reinado de la apariencia. Entonces estamos en un dilema existencial, o le prestamos atención a la naturaleza o le prestamos atención a la apariencia. Nosotros somos testimonio de ello. Cuando uno se para frente a un auditorio, uno llega y se mira, el hombre está bien vestidito, sí, esa es la apariencia, yo no soy ropa, de hecho vine al mundo desnudo, todo esto es un agregado cultural. A mí la vida no me dijo que usara ropa, eso lo fuimos creando a través de la cultura. Pero si el mundo nos mandó y la vida nos mandó desnudos al mundo, era porque no necesitábamos ropa. Y así empieza el problema. Entonces, con la apariencia yo puedo ocultar mi naturaleza a veces abandonada. A veces muchos de nosotros gastamos tiempo cuidando la apariencia, menos nuestra naturaleza corporal. Yo puedo ver jóvenes en los baños de la universidad que llegan todas las mañanas y se llevan más o menos media hora frente al espejo arreglándose el peinado y la cara. Ya no tanto las mujeres, estas se están liberando más, hombres. Llegan al baño en galladitas de 3 y 4, lo que antaño hacíamos de a 1, porque nos daba pena expresar nuestra vanidad. Ponen el potecito de gomina, y si ustedes les vieran esa habilidad para ir arreglando esos cachumbitos, y los cuadran, sacan las flechitas, se preocupan por eso, pero la carita, no más. Cuando llego a la clase de actividad física, a ver quién se mueve, pues, no se quieren mover. No les provoca, no les gusta. ¿Por qué? Porque el mundo de la cosificación nos está atrapando y cada día nos atrapa más. Pero la naturaleza corporal ya no nos interesa. Cuando hablo de esas maneras, generalizo, mas no totalizo, ¿cierto? A veces puede ser uno muy extremo con sus expresiones, pero sé que hay excepciones y espero que esas excepciones no se incomoden con lo que estoy diciendo, porque la idea es tocar corazones. A lo que quiero invitar es una actitud consecuente y corresponsable con la vida. Eso es una norma ética. Sea consecuente con sus actos, mida las consecuencias de sus acciones. Cuando yo hago esto, ¿a quién puedo afectar con mis acciones? Para después no tener cargos de conciencia en el futuro. Entonces, naturaleza, en términos de la física natural, que en un principio así se construyó la definición de educación física, es que la palabra física orientada al movimiento fue una evolución de ese concepto de física como naturaleza. Cuando la cogen las ciencias positivistas, entonces la llevan a la física como ciencia y viene la teoría del movimiento. En términos de planeta, término medio, términos macro, movimiento en términos del cosmos y movimiento en términos biológicos, que es lo más revolucionario que hay en física hoy en día, lo micro, ¿cierto? Pero la física de naturaleza hablaba del todo, del cuerpo en relación con el mundo, y con el correr del tiempo se fue desvirtualizando. Y ahora hablamos de una educación física en términos del movimiento, pero no de naturaleza, que se expresa a través del movimiento, que son dos cosas muy diferentes, pero muy diferentes, ¿cierto? La parte de abajo es una expresión de Nietzsche, en el libro de Zaratustra, así hablaba Zaratustra, de los despreciadores del cuerpo. Yo los invito a que al salir de este espacio, se busquen en internet, es un articulito de ¿qué? Paginita y media, donde se dice que el hombre, en su naturaleza, lo único que quiere es desaparecer su propia corporeidad, atenta contra ella misma. Empiece que nosotros hablamos de nutrición y vaya a ver si nosotros comemos bien. Nosotros hablamos del movimiento como una posibilidad de generar adaptaciones orgánicas que se constituyen en un ahorro de la salud para la vejez. Vaya, ahorremos pues. Felices metiendo plata a un banco para comprar bienes materiales, pero nada de ahorro de salud. De ahí vienen esos dichos populares, por ejemplo la historia de Saúl. Saúl en su juventud pierde su salud buscando dinero. Saúl en su adultez pierde su dinero buscando salud. Y ahí va Saúl sin dinero y sin salud en su ataúd. Vemos esa realidad y seguimos el caminito, como que nada nos frena, ¿cierto? Entonces, esa es una primera análisis que uno hace sobre la conducta humana. Hay un oscurantismo, algo nos está cegando la conciencia de lo natural y estamos dando paso al reino del mundo artificial.
¿Será eso necesario o no? Pues también hay que pensar o aceptar como libres pensadores que es posible, porque si la razón nos dice que nuestro planeta es finito y que todo en el universo evoluciona, también tenemos conciencia de que este planeta no va a durar mucho y la especie lo percibe, y por eso el desarrollo científico-tecnológico, él buscará dónde anidar. La cuestión es, ¿habrá necesidad de anular la vida y pasar a vivir en un androide o en un cuerpo robótico? ¿Qué será de nuestra profesión en un futuro si esto sigue como sigue? Los holandeses, por ejemplo, en sus grandes cultivos de flores no contratan agrónomos, solamente ingenieros de sistemas y electrónicos. Todo está sistematizado. Ahora cuando ve uno no va a una ventana al futuro Discovery, uno ve los nuevos instructores tipo holograma. Ya el ser humano ya no será agradable para dar una clase de educación física en un futuro, pondremos un holograma. Y los que sean amantes al cine van a ver que en todas las películas de ciencia ficción esta es la cuota, pura virtualización, pura robótica. Nos lo muestran, nos lo anuncian, pero cuando salimos del cine decimos, ah, te pillaste esos efectos especiales, que nota, pero no miramos el trasfondo de la misma película. Gracias, compañero. Muy entrecortado, Perea. Ella es la que me aplicó Perea una vez con un trabajo de clase. Me invitó a almorzar, me dejó todo lleno y todo modorro, y después se despidió de mí. La buena estrategia, ¿sí o no? Lo llenan a uno de comida para mandarlo a dormir, pero está bien. ¿Qué causa ese oscurecimiento? Se los expreso, se las reflexiono, vuelvo y les digo, los invito a que cada uno interiorice. 5 causales básicas. Pérdida del sentido de lo sagrado. Somos muy divinos. En términos de la orientación a lo divino, creo que todos estamos bien. Cristianos católicos, vamos a misa, rezamos el Padre Nuestro, compartimos la homilía, salimos reflexionando. La pregunta es, ¿eso que divinizamos es sagrado para nosotros? Eso es otra diferencia grande. Una cosa es lo sagrado y otra cosa es lo divino. Primero fue lo sagrado, pero en términos de la evolucionar también fuimos perdiendo eso. Ni la familia se volvió sagrada para nosotros. Uno a veces encuentra familias donde hay un hermano que está muy bien y los otros hermanos muy mal, y siempre aprendemos a justificar por qué no le ayudamos a nuestro propio hermano de sangre. Y eso en familia, ¿cómo era en sociedad? Otra de las fenomenologías curiosas. Hemos perdido sentido de lo sagrado, y en el contexto de reflexión que tenemos, dejamos de entender el cuerpo como algo sagrado para nuestra existencia. Lo más sagrado que tenemos en nuestra corporeidad. Si la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, se constituye en las fronteras de nuestra intimidad, hasta eso lo hemos vulgarizado a veces. Ya la piel ya no es una frontera, ya la entregamos, ya la comercializamos. ¿Cierto? Segundo factor, la pérdida del sentido de lo sagrado. Olvidamos el pasado, y quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Nos lo dicen en clase, todos los que pasamos por una universidad sabemos que nos lo han dicho, y seguimos en el juego, olvidando. Se nos olvida a veces lo que hicimos hace un mes, a veces lo que hicimos la semana pasada. Como que vivimos en el presente y siempre mirando hacia el futuro, pero el pasado se nos perdió como referente de conducta existencial, y no lo deberíamos perder, porque el pasado y el futuro se constituyen en referentes para darle orden a la existencia en el presente. No nos los puede dejar atrás. Entonces perdimos el sentido de la historia. Colombia fue conquistada en 1492. En el año 1810 nos dijeron que hubo una independencia. Todos sabemos que la independencia no se dio. Se dio la independencia de la clase rica criolla, de la clase rica española, pero el pueblo siguió su condición de colonizado, y seguimos siendo colonizados. Porque es que si nos ponemos a pensar profundamente, la colonización existe todavía, solo que ya no serán españoles, ya vendrán grandes potencias, pero seguimos la colonización, y parece ser que eso está metido como en nuestra genética. También buscamos colonizar a otros. Uno cuando monta una escuela de fútbol y se preocupa más por el dinero que por la construcción de civilidad a través de la educación del cuerpo, es un sistema de colonización. Colonizo a un barrio donde hay niños, papás con ignorancia o con ingenuidad o desconocimiento de la vida, me aprovecho de la situación, cotica de 5.000, 10.000, no tengo en cuenta ningún principio de orden pedagógico, didáctico, se me olvidaron los principios de la preparación física y empiezo a atropellar. En los años 90 en la Universidad de Antioquia, Politécnico, le llamábamos a eso la masacre de los inocentes, y todavía año 2014 y sigue en pie.
grandes cantidades de niños, 100, 200 niños, a veces en una escuela de iniciación, la fisiología del esfuerzo nos dice que un niño menor de 10, 8 añitos no se puede someter a cargas elevadas, y lo hacemos, tenemos torneo de pañales. Qué cosa tan ilógica, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve la teoría si en términos de la realidad la contradecimos? Se propone pedagógicamente que las competencias inicien a partir de los 12 años. No, 3 añitos y ya le estamos dando a eso. Hace por ahí 2 años veía un grupito de patinaje que habían con fama. Entonces había una profesora tratando de entrenarlas en la época pues de la fama de los patinadores, cuando nos ganamos todos esos galardones a nivel mundial. Entonces todos los papás querían que sus hijas y sus hijos fueran patinadores. Salía yo de mi clase de natación, me sentía a ver patinaje porque es un deporte que me gusta observar, y había una niña fatigada porque la profesora las tenía dando vueltas en ese óvalo, vueltas y vueltas. La niña se le veía a través de su estructura fenotípica que sus piernas no le daban suficiente estabilidad, el dolor se le concentraba en las rodillas porque uno le percibía en la cara el cansancio, y todos somos capaces de percibir a través del lenguaje corporal eso, sin necesidad de que nos lo exprese. Cuando estaba dando vueltas y fatigada, la profesora le presionaba, más, más. Entonces la niña se puso a llorar. El papá se baja de la tribuna, se saca la correa y le mete 2 correazos. Y le dice, o se mueve, o le doy en la casa. Ese es el pueblo que tenemos. Muchos casos de eso se ven en nuestras veredas, en nuestros municipios. Presión de papás. ¿Por qué lo hacen? No sé. Quizás un afán de reconocimiento. Quizás la posibilidad de ver en el hijo una opción de salir de la pobreza. Eso fue uno de los ejemplos que nos dejó Bernardino cuando Lucho Herrera quedó campeón, no sé si fue el Tour del Giro de Italia o la Vuelta a España. Él llega y dice, Lucho Herrera jamás saboreará el honor y la gloria de la victoria, porque era un deportista de hambre, buscaba a través del deporte salir de la pobreza, pero no de glorificar su identidad de ser viviente. Eso no quería él, y de hecho miren la realidad, consiguió el dinero y se retiró. Y a muchos de los deportistas les pasa eso. Eso nos demuestra que en el fondo no es la glorificación lo que les interesa, que era como la grandeza que tenían los griegos, y así se crearon los Juegos Olímpicos, en honor a los dioses. Pero todo eso se fue desvirtuando porque perdimos el sentido de la historia. Triunfo del hombre mediocre, son las especificidades del saber. Cuando nos volvemos unos tesos en un área del conocimiento, pero alejamos este conocimiento del todo, se nos olvidó universalizar los saberes. Si usted se pone a pensar cuántos tipos de ingenierías hay en este mundo, podrán citar más de 50 tipos de ingenierías, y cada uno está convencido que lo que él dice es lo correcto. Entonces, si cada uno está convencido que lo suyo es lo correcto, entonces lo que estamos haciendo es como una disgregación, como una separación, una ruptura. Se nos perdió la capacidad de universalizar, se nos perdió el sentido de las cosas, ¿cierto? El otro, destrucción del mundo natural o del mundo biológico. Miremos nuestros propios cuerpos. Uno se para desnudo frente a un espejo y uno dice, ¿qué más evidencia de la destrucción del mundo biológico que lo que he hecho conmigo? Yo me paro frente a un espejo, profesor de educación física, claro que tengo 50 años ya, y me miro en mis piernitas y yo digo, como estoy de flaquito, es que miren ese grosor, vea, huesudito. Y entonces yo digo, Juan, pero tengo todos los conocimientos para mejorar. Hay tanta cosa por hacer que a veces pierdo el tiempo y me olvido de cuidarme de sí mismo. Yo me miro la postura. Se supone que uno tiene postura para contrarrestar la presión de la gravedad, porque esta por misterios naturales nos quiere volver semilla para el suelo. Y desde niño nos enseñaba que habíamos que tener el mentón paralelo al piso, que eso daba señal de empoderamiento y de grandeza humana. Ahora miren estas cosas y nos acostumbramos a ellas. Ya uno ve una persona así, pero con el traje bien elegante, está muy bien el doctor, pero ¿y entonces qué pasó con lo otro? ¿Cierto? Entonces a veces vivimos para el reconocimiento del otro, pero no el de la misma vida. Es algo bastante curioso. Persecución contra el espíritu libre y creador. Cada vez que en un país que va en busca del desarrollo y de la construcción de dignificación del cuerpo y de la sociedad, no lo desaparecen, no lo amenazan, y eso se va quedando en el olvido. Y a veces percibo en términos de la sociología algo muy crítico, lo que voy a decir delicado, pero a veces nosotros con nuestra labor nos volvemos a veces como una estrategia alienante y enajenante de masas. Cuando ocurren todas estas hecatombes sociales, siempre se genera una cortina de humo a través de un campeonato deportivo.
Entonces eso a veces me preocupa también como profesional, a veces me siento como usado, como vean, anda, montate un torneito que hubo una masacre allá para que la gente no se ponga a investigar nada, disipar la cosa, ¿cierto? Y ya suele ocurrir. Hemos aprendido a forzar las teorías del conocimiento para justificar la ambición, la mentira y la vanidad. Los tres grandes males, y están en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento. Todo es ambición, mentira y vanidad. Una canción de salsa muy agradable también la hay. Todo es ambición en este mundo. El río corre hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Eso es vanidad. Y suele ocurrir. Y sigue en camino. Tres opciones. Historia, a los que gustan el mundo de lo confesional y si lo quieren ver desde contexto natural, vinimos a ser uno con el todo, uno con el universo. Y mire dónde vamos. ¿Por qué el hombre puede llegar a esas condiciones del desarrollo tecnológico? Hay explicaciones muy simples para eso. Nos da miedo morir, nos da miedo enfermarnos, nos aterra tener un cuerpo que sufre, que envejece. ¿Ustedes creen que por qué la mayoría de las personas que se hacen cirugías plásticas lo hacen? Porque es que cuando uno se enfrenta a un espejo y ve estas arrugas, uno sabe que el cuerpo biológico está muriendo. En fisiología todos nos educan y nos dicen que a partir de los 35 y de 45 años nuestro cuerpo empieza a sufrir una muerte biológica. Qué cosa tan curiosa. Un espermatozoide se une con un óvulo y la vida se multiplica sin que tu razón tenga que intervenir. La vida por sí sola se abre camino. Y de un momento en ese periodo de evolución empezamos a decrecer. ¿Por qué? Es un misterio. No hay respuestas claras del por qué. Pero en términos del misticismo podemos entender que es posible que la muerte también sea una especie de evolución o de trascender a otro estado, o así lo concibo yo como ser confesional. Eso me da paz, mucha paz. Vivir en incertidumbre me aflige la existencia. Juan Razón decía más que la religión a veces era un opio del pueblo. Para el que conoce el mundo de lo espiritual y entre los terrenos de la fe y la oración, y en el mundo natural tuvo experiencia con los psicoactivos, bienvenida sea la religión como opio. Me fascina, me droga agradablemente, ¿cierto? Ahora hablemos de la educación física. Una definición, la bajé de la ley del deporte. Hay algo que no me cuadra ahí, pequeñita, pero es la ley, se supone que es la que nos va a regir. Cuando el departamento de Antioquia, a través de la Universidad de Antioquia, Indeportes Antioquia, Secretaría de Educación Departamental, crea el libro de estándares básicos de competencias para la enseñanza de la educación física, la recreación y el deporte, cita una definición mucho más elaborada. Eso es de las cosas bellas que tenemos en nuestra área. Estamos muy bien documentados, estamos muy bien organizados, teóricamente hablando. Nos falta es volver eso practicidad de vida, ¿cierto? Tenemos esa guía. Otra cosa curiosa, de todas las escuelitas veredales que he visitado, esa guía no está. Yo le pregunto a los profesores, profe, ¿usted conoce la guía de estándares básicos? No, profe. O sea que usted no tiene esos módulos para orientar los procesos de formación de educación física. No, profe. Pero por Dios, y la gobernación de Antioquia, Indeportes creo que invirtió una gran millonada para hacer esos documentos. ¿Dónde están? Entonces yo me acuerdo que me invitaban a mí al lanzamiento de ese texto. Y ese boom boom, fotos van, fotos vienen, el gerente aquí, el gerente allá, el presidente por aquí, el gobernador por aquí, puro boom boom. Pero en términos de la realidad, ¿dónde están esos textos? Si no queremos contratar un profesor de educación física, entonces al menos entreguémoselo a cada escuelita de este departamento de Antioquia y este país. ¿Dónde están? Quién sabe en qué lugar se habrán podrido. Pero sacaron miles de copias. A veces también suele suceder que se la entregan al profesor de educación física y a veces por falta de actitud consecuente, en términos éticos, nos la vamos llevando para la biblioteca personal. Cuando la regalaron fue para la escuelita, la regalaron fue para el colegio y yo la voy cogiendo como licenciado y la pongo en mi biblioteca personal. Ah, es que eso es mío. Es que el conocimiento es para compartir, compañeros. Si queremos una gran Colombia, que no va a ser fácil construirla porque apenas tenemos una historia de 200 añitos y a veces nos comparamos con países europeos que tienen historias de 7000 años de antigüedad, nosotros apenas estamos en pañales. Antes somos un gran país, somos una gran población porque en 200 años de historia, miren lo que hemos construido. No estamos tan mal tampoco. Yo puedo decir cosas de hacer denuncia aquí pública, pero también tengo que reconocer que somos una población grande. Y vamos para adelante, que es lo más bello, porque muchas críticas de las que yo hago aquí se están subsanando. Lo que decía el señor de Coldeportes,
cada vez crecemos más, ¿cierto? La idea es aterrizar ese mundo del espectáculo, ese mundo del bumbún, y llevarlo a las tierras, al cuerpo de cada uno de los 47 millones de colombianos que vemos en este país. Entonces nos dice, entiéndase por educación física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la ley. Sencillita, nos están diciendo, eduque en el movimiento y a partir de esas expresiones del movimiento construya personas. Ahorita más adelante les cuento qué es eso de construir persona, a ver si sí lo estamos haciendo o no, y si no, pues empecemos a cambiar. Objeto de estudio, desde que yo soy estudiante siempre ha habido una pelea, una discusión permanente sobre el objeto de estudio. Ahora lo que nos plantea los estándares básicos y las orientaciones del MEN son las expresiones motrices intencionadas como objeto de estudio de nuestra profesión. Otros llegan y hablan del acto motriz, otros del movimiento, otros de la acción motriz. No importa en términos teóricos, esa pelea que se le ven los epistemólogos, pero en términos de la practicidad de la vida tenemos claro que nuestro papel es incidir sobre ese cuerpo, enseñarle a moverse y enseñar a partir de ese movimiento que debe construir civilidad. Eso es lo que hacemos. A veces un estudiante se dice, profe, me contrataron en una guardería que hoy de educación física. Pensá en el cuerpo de un niño de 6 añitos. Si la idea de la educación es generar autonomía responsable de la libertad, entonces enseñarle a ser autónomo. Profe, entonces, vos no pensé solamente en deporte y recreación, pensá en las opciones motrices. Enseñarle a un niñito al menos de 5 añitos cómo vestirse solito. De las cosas que me gusta cuando veo los profesionales de ludotecas de Inder, qué cosa tan maravillosa son las ludotecas, espectacular. Otro de los grandes logros que hemos generado en educación física, recreación y deportes. Ya enseñan eso, pero cuando me pongo a pensar en la nueva ley, que van a coger a los niños y los van a mandar a la escuelita desde el primer añito para que los papás puedan ir a trabajar, eso me llena de tristeza. Porque muchos de nosotros cuando salimos a las 6 de la mañana, vemos niños que van para la escuelita de gradito 1 y muchos de nosotros sabemos que van dormiditos. Son con un morral súper pesado. Mira desde principios de ergonomía el daño que le hacemos con los morrales, como con 20 cuadernos, libros, lápices. Le ponen cargadera para ajustarlo y recargar todo el peso sobre la región dorsal y la tiramos sobre la región lumbar. Y entonces el pobre niño dormidito. ¿Qué está diciendo ese cuerpo a todo adulto que lo ve? Yo no quiero madrugar tanto. Entonces, ¿por qué lo obligamos? Como que se nos olvidó que a nosotros no nos gustaba y ahora nosotros obligamos a nuestros niños a participar de ese juego. 8 horas diarias en la escuelita, 8 horas diarias de papá en trabajo. A veces los invito también a pensar y reflexiono mucho y discuto mucho con mis compañeros. ¿Qué son 8 horas de trabajo diario? ¿Para qué? ¿Por qué nos inventamos ese cuento? 8 horas al día y las mejores del día. Porque ya llega uno tan cansado a la casa que ya es a dormir. Y si usted se pone a mirar o a pensar profundamente en esas 8 horas laborales, va a ver que muchas de las profesiones en 8 horas diarias se la pasan destruyendo el mundo. Destruyendo el mundo. Porque ¿qué hace una empresa? Transformar el planeta. ¿Para qué? Para rendirle culto a la vanidad. Hay gente que cambia de carros como cambiar de calzoncillos. Tienen mucho dinero. Pero lo más curioso del mundo del artificio y de la vanidad es que por muchas cosas que haga, de este cuerpo no se va a poder despojar fácil. Y el día que se despoje de él, ya dejará de ser un ser viviente. Pero el ser humano no puede pasar de lo que la naturaleza le dio. En términos generales, después se puede ampliar eso: coma, duerme, elimine toxinas, reprodúzcase o genere placer para hacer paz existencial y multiplicar la especie, y prepárese para la muerte. Que la muerte a veces la vemos con temor. O es que nos dio mucho dolor cuando pasamos de niño a púberes, o de púberes a adolescentes, o de juventud a adulto, o de adulto a viejo. No duele, pero ni siquiera nos hemos preocupado por pensar esa nueva condición de existencia. Eso hay que rumiarlo, eso hay que echarle cabeza, ¿cierto? Orientaciones del MEN, sale posterior a estándares y competencias de educación física, la versión número 15. Y uno mira que no se contradicen mucho, solamente la terminología, como para mostrar un sello de originalidad. Pero en esencia es lo mismo. Eduquemos el cuerpo y las competencias que nos dan:
capacidad perceptivo motriz, perciba el mundo, perciba cuerpos, perciba hacia sí mismo, cómo se siente usted, ¿cierto? Eduquemos en eso. Las capacidades físico-motrices, tanto que hablamos de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, capacidades sociomotrices, ¿construimos sociedad a través del movimiento? No sé. Ayer en la mañana había uno de los vigilantes de la UCO y decía, profe, presentame esa gente. Entonces yo miro eso y digo, por Dios, otra vez la sed de reconocimiento. ¿Cuánto nos matamos porque nos den una manito? Pero le digo yo, pero es que no estás viendo que es otro mínimo igual a vos, hombre muchacho. ¿Por qué lo ves superior a vos y no lo es? Pero no, nos educaron así, los endiosamos. Y ya va, vamos a tratar de hacer una cosa. Vamos a buscar ahorita que venga el señor Maturana, a ver si de pronto le pone un autógrafo en ese escudo tatuado del Nacional. El hombre está feliz con eso. Yo cojo a mis muchachos en clase y me llegan con unas cosas aquí, Atlético Nacional. ¿Cuánto te valió? Hasta profe, esta es la original, 130.000. Ah, güey, oíste, vos que sos valla publicitaria gratuita, ¿cuántas veces te mandan un mercado para la casa? ¿Quién te pagó la cuota de la universidad? Y entonces, si tu papá fue el que pagó, ¿por qué no te pones la foto de tu papá? No, trabajado mentalmente. Pura colonización del espíritu libre y creador. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos con el país? A mí llegan los pelados, profe, James Rodríguez se gana es que 52 o 53 millones, no sé si es al día o la hora. Algunos dicen que la hora, yo no puedo aceptar eso. ¿Cómo llegó ese tipo a esa fama? Lo mandó el pueblo colombiano con presupuesto de la nación al Mundial de Brasil. Allá lo mandó. Cuando se hizo la negociación y se le pagaron todos esos millones de euros, se supone que nosotros financiamos la presentación de la edad. ¿Qué nos quedó a nosotros? Nada, nada. Y siga, y ahí vamos. Y desesperados para que en un espaciecito de edad, como decía Facundo, yo era un socialista hasta que el capitalismo me dio una oportunidad. Todos de pobres soñamos ayudar a los pobres y a nuestros amigos, pero llegamos a pisar terrenos de la gloria del capitalismo. Pereza no compartir lo que me he ganado con tanto esfuerzo, justificando la no dación. Nos volvimos expertos en esos. ¿Quién es el hombre? El hombre que enseña y aprende. Hablamos que de profesionales, de profesores, de instructores. Pongámonos a pensar, ¿quién es ese sujeto que enseña y quién es el sujeto que aprende? Entonces estamos hablando de un hombre que está en relación, formas de definirlo, filosófica, antropológica. El hombre es un ser en relación, se relaciona consigo mismo, se relaciona con el otro, con los otros y con lo trascendente. Eso somos cada uno de nosotros. ¿Qué se nos olvida en ese cuadro? La relación con nosotros mismos. Yo le digo a mis estudiantes, cuando llegue a su casa, destine media hora del diario vivir a cuestionarse usted solito. Acuéstese en una cama, relajado, ojalá y desnudo, porque da una paz impresionante. Pero hasta nos da miedo dormir desnudos. De pronto nos enfrentamos en la mañana al espejo y nos da un paro cardíaco, de tanto abandono que hemos hecho con nuestra corporeidad, ¿cierto? Entonces uno dialoga conmigo mismo, ¿qué hice yo en el día? ¿A quiénes ofendí? ¿A quiénes maltraté? Hago una especie de balance. ¿Qué he hecho con mi cuerpo? ¿Cómo he regulado mis emociones? ¿Cuántas veces río al día? ¿Cuántos abrazos expreso al día? ¿Cuántos picos les doy a mis hijos? Yo, por ejemplo, soy de una cultura familiar donde no hubo abrazos y picos. Ese es el problema de los nacidos en barrios populares, porque las condiciones de vida en los barrios están duras que no hay tiempo para la emocionalidad en términos del afecto humano. Pata y puño, palo y correa, ¿cierto? Por ahí es que salen los grandes campeones de karate. Tengo un primo, Carlos Alberto Espejo, sensei de karate de Colombia, en su momento. ¿Por qué fue tan bueno para el carácter? Porque no sentía el dolor. ¿Y por qué no sentía el dolor? Porque si ustedes lo hubieran visto de niño a mi primo, el papá le quebraba palos todos los días. Ese man aprendió a no llorar. Mi hermano se llama William Eduardo Esquivel, llegó a ser campeón internacional de full contact, flaco peleador. ¿Por qué llegó allá? Me voy a verlo en un campeonato en Venezuela y un mexicano me le parte al hombre la clavícula. ¿Usted cree que este muchacho lloró? No lloró, se hizo vendar, salió y en una tradicional patada que él tenía le parte la mandíbula al mexicano y queda campeón internacional. ¿Pero por qué llega allá? ¿Hubo buen entrenamiento? Nada. El profe llegó y aprovechó que ese man no sentía dolor y que no se gallinaba y claro, eso es una gloria del deporte. De una, no lo construimos.
es un diamante bruto que salió de la nada, porque nosotros tenemos algo particular, nosotros tenemos un campeón mundial, uno, y lo explotamos 3, 4 años, pero ¿y dónde viene la generación que lo va a reemplazar? No la hay. Claro que estamos en la construcción, por eso estoy diciendo, cada vez mejora más el deporte, pero siempre es así. Para todos no es extraño lo que voy a decir. Muchos entrenadores de fútbol se van recorriendo el país buscando talentos. Llegan a Chocó, mi natado, un negrito prato piloso, venga papito, yo me lo llevo para Río Negro, yo le doy comidita, dormidita y empiezo a mercadearlo. El cuerpo se vuelve un instrumento. Eso es entonces la gloria del deporte. No, construyamos cultura física y cuando un país tenga buena cultura física, bienvenidos los talentos. Pero mientras no tengamos esa cultura física, no estamos funcionando bien. Por eso es que, gracias al deporte también, la educación física subsiste. Porque si no fuera por la fama que tiene el deporte, la educación física hace rato hubiera desaparecido. Porque aquí parece ser que se privilegia más la enfermedad que la salud. Si todos sabemos que la educación física genera adaptaciones orgánicas y es un gran elemento para prevenir enfermedades, entonces ¿qué estamos esperando para llenar la educación física en todos lados? No, parece que nos interesa más tener enfermos. ¿Por qué? Pues miremos a ver, ¿será que la química farmacéutica o nuestros gobernantes reciben muy buenas dádivas con eso? Pero eso no es justo. Con nosotros, ¿cómo me relaciono con el otro? Con nosotros. Ya erradicamos todas las especies vivas aparte de la homínida. Cada vez aparece más en los documentales. Especie en vía de extinción, especie en vía de extinción. Claro, mire, todo lo que hemos construido sobre lo natural, puro artificio. Lo hicimos con el cuerpo, lo hacemos con el planeta. Hasta que no lo tengamos cubierto de hierro y concreto, como que no vamos a descansar. El hombre también es un ser en movimiento. Esa es una de las características de la vida. Todo lo que es está en movimiento, solo está quieta la nada. La vida por sí sola se abre camino. El hombre nace, crece, madura, se reproduce y muere. La muerte tiene que tener algo valioso. Listo. Su origen, la soledad, el espacio de diálogo y confrontación con la intimidad. Denle tiempo a la soledad, porque la soledad nos asusta, porque siempre nos vienen ocupando con tecnología para que usted no piense en sí mismo. La formación integral humana involucra todos esos aspectos. Si no están todos involucrados, no hay formación integral y no estamos cumpliendo con nuestro propósito y nuestro encargo social. Si yo como educador no influyo sobre esas 4 dimensiones, sobre la familia, la sociedad, la naturaleza y el misterio de la vida, entonces no se llame educador. No nos llamemos educadores, porque no estamos cumpliendo. El desarrollo humano, todas esas esferas que son circulares porque una envuelve a la otra, se hace durante los 5 ciclos de la vida. En el niño, cómo es su familia, cómo es su sociedad, cómo es su naturaleza, cómo es la corporeidad del niño, cómo piensa, cómo es su emoción y cómo es su espíritu. Siempre eduquémonos el estado de desarrollo humano. La vida como SOE y como BIOS, la vida es planeta, pero la vida también es cuerpo. No nos olvidemos que es un cuerpo que está en dependencia del planeta Tierra. Se nos olvidó el concepto SOE y nos quedamos con el concepto BIOS, y por eso somos tan depredadores. La razón nos da conciencia de ser, la fe nos da la voluntad de poder. Todos sabemos que es lo bueno, pero no nos da la gana de hacerlo. Lo único que nos motiva a desarrollar voluntad de poder es creer en algo trascendente que nos motive a hacerlo. Si no, no. Por eso es bueno lo sagrado. Para terminar, una frase de un premio Nobel de la Paz. ¿Quién iluminará el mundo? Pregunta el sol en el ocaso. Si hará lo que se pueda, maestro, contesta la lámpara de barro. Con humildad, dé lo que tiene. Hágalo con amor por este pueblo, por nuestra gente, por el futuro de sus familias. Nadie le está pidiendo mucho. Simplemente incida en su radio pequeñito, que lo demás se va a ir dando por añadidura. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor por la presentación que nos acaba de hacer. ¿Quién tiene alguna pregunta? Como estamos un poco cortos de tiempo, vamos a dar espacio solamente para 2 preguntas y luego nos vamos a refrigerio. Profe, por favor, quédate ahí para que de una vez demos respuesta a las inquietudes. Por favor, levanta la mano si alguien tiene alguna inquietud. De a uno. Allá atrás hay una inquietud, ya le van a llevar el micrófono. Juan,
La semana pasada tuve el placer de compartir un desayuno de trabajo con 30 representantes del sector deportivo, de la educación física y la recreación de Medellín. Y uno de los planteamientos fue en la Facultad de Educación Física del Politécnico Jaime Sasa, y uno de los planteamientos que resaltaban es que estaban muy preocupados con la carencia del ser humano de los que en la actividad física manejamos el deporte y la recreación. Es decir, que hay muchas personas que nos dedicamos a eso, pero que tenemos graves carencias en la parte del manejo afectivo del trabajo con los seres humanos. Yo quiero resaltar la conferencia tuya, me parece muy importante esa parte humana que le implicaste, pero también quisiera como aportarle al auditorio y a la conferencia que no solamente es aprender sobre metodología, pedagogía, sobre biofísica y una cantidad de elementos que tienen la actividad física, la recreación y el deporte, sino cómo nos dirigimos nosotros a los otros seres humanos, cómo les enseñamos a perder. Decían esos representantes también que estaban muy preocupados porque el barrismo surge de nosotros como entrenadores, que no sabemos enseñarle a la gente lo positivo en un entrenamiento. Entonces, un llamado de atención que nos hacían es repensar en cómo desde lo metodológico estamos formando seres humanos, cómo estamos trabajando con los niños. Y eso lo decían los representantes del Nacional, Medellín y el Envigado, que estuvieron en ese desayuno de trabajo, que estaban muy preocupados con gran cantidad de entrenadores que son profesionales de la academia, que tienen grandes deficiencias en la parte del ser. Entonces, yo quisiera como invitarte para que amplíes más esa parte del concepto humanístico dentro de tu conferencia. Muchas gracias. Gracias, amigo. A ver, hace más o menos unos 6 meses, varias universidades confesionales de Antioquia sacan un libro acerca de la universidad que soñamos y queremos, y habla acerca de la humanización. Y el concepto de humano se entiende como aquel que es capaz de amar al otro y condolerse de su situación. Eso es ser humano. En ese respecto, filosóficamente, yo soy de los que digo que todavía no hemos podido superar nuestra condición de animalidad. Cuando yo hablo de ambición, mentira y vanidad, es típico conducta instintiva de un animal. Y cuando nosotros en un periodo de la historia reflexionamos que teníamos que superar la condición de animal para llegar a la humanidad, nos quedó grande ese proyecto, muy grande, no hemos sido capaces. Tenemos el ideal de lo que es humano, pero todavía seguimos revestidos de animalidad, engendradores de miedo, territorialistas. Miren, cuando uno crea la sociedad es un proceso, y la educación es un proceso de lo social. Les pongo este contexto. En la antigüedad nos matábamos como animales, cromañones, neandertales, todo eso. Nos asociamos en clanes para protegernos, pero aún así seguíamos matándonos entre clanes. Después creamos las sociedades para brindarnos bienestar y protección para todos, ¿cierto? Para eso se creó las sociedades. ¿Y cómo garantizar que nos íbamos a tratar bien? Se crea el proceso educativo. La educación era para eso. Pero cuando yo digo que un país inequitativo, que tiene problemas de justicia social, entonces no hemos sido capaces. Entonces, ¿para qué creamos la sociedad? ¿Para qué creamos la educación? Si seguimos comportándonos como en una jungla del Serengeti. Una vez se dice con ironía por ahí, hacer un ejemplo como eso es como ver un león en el Serengeti, África, revestido de racionalidad, disfrazado de humano, con un palillito sacando cebritas de carne de una cebra que acaba de depredar y pegándole el grito a las leonas. Bueno, mis leonas, ¿cómo están las cebras? ¿Me le están dando buena agüita? ¿Hay buen pasto? Que quede claro que aquí tratamos bien el insumo. Así somos nosotros. Vemos al otro como una especie de presa. Pero sí, ese humanismo es, cada uno mírelo a ver, es capaz de amar el que tiene al lado y es capaz de condolerse de su situación. Cuando yo pasaba por el Parque Río Negro hace unos 5 años, veía indios desplazados ahí en la calle, me extendían la mano y me pedían una limosna. Me puso mal, porque los verdaderos dueños de este suelo son esos indios. Y hoy nos están pidiendo limosna a nosotros. Nosotros somos los colonizadores de ellos. Ellos son los dueños. Conozca usted las comunidades de indios, por ejemplo, que hay en el Retiro. Vaya usted a un Arauca para que vea a los indios desnudos, cómo trabajan 8 días en las tierras cocaleras a cambio de una Coca-Cola y un paquete de bombombún.
cómo se violan esas indiecitas. Vayan a Isminatadó para que vean esclavitud todavía. Lo que pasa es que como estamos cómodos en nuestro barrio, en nuestro trabajo, ganamos buen salario, nosotros no nos preocupamos por lo que acontece al lado. Hágase una visita, un viajecito por Chalupa, por el Atrato, váyase por el Magdalena para que vea miseria. Lo que pasa es que somos muy confortables y cuando vamos a ir a Santa Marta siempre escogemos para un hotel de 5 estrellas, pues nosotros no nos metemos por allá, no queremos sentir peso en la conciencia. Adelante. Juancho, una preguntita, digamos, desde la experiencia del compartir. Más que pregunta, es pedirle una recomendación. Ya he visto todo el problema que nos acongoja, bastante grande, y en una clase que tuve hace poco nos decían que genera más aprendizajes significativos en los niños, los ejemplos y el ejemplo, que la teoría o lo que la gente conoce en el mundo vulgar como carreta. Una recomendación que nos podría dar para generar autoridad moral y enseñar en la educación física con el ejemplo más que con la carreta. Hay que recuperar la naturalidad, disfrutar lo que se hace. Si uno no disfruta, no construye. Ayer en el almuerzo hablaba con uno de los estudiantes, Juan Carlos Arrula, que es un experto en el área de la gimnasia en Envigado, y él me decía, el truquito hoy en día para masificar la actividad física es el contacto, el abracito, la palmadita, el trabajar con ellos. Es que cuando el profesor se para a un lado y pone a los pelados a trabajar, pues los pelados llegan y lo miran a uno y no lo ven como tan motivado, y entonces ellos como que tampoco se motivan. No, métete al barro con ellos. Eso es una expresión muy bosconiana. San Juan Bosco decía que si queremos construir proyecto humano, tenemos que abajarnos a las condiciones del otro. Entra con la de él y salte con la tuya, pero vive, porque es que si nosotros no vivimos lo que enseñamos y hacemos, entonces no podemos irradiar a los otros. El ejemplo convence, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Muévase. Yo jodo mucho a los pelados cuando los reto en clase. Tengo 50 añitos y gracias a Dios todavía hay mortales adelante y atrás, ¿cierto? Todavía hago mi parada de manos, ¿cierto? Entonces eso todavía le da a uno como tranquilidad, que puede ser algo de vanidad, no sé, pero a mí me encanta eso, me encanta el parkour, me gusta brincar, no sé si fue por la experiencia de Gamín cuando todos jugábamos seguimiento. Hoy en día el seguimiento que teníamos en la década de los 80 le llaman parkour. Pero ¿cuántos de nosotros no jugamos seguimiento? Y vaya que usted no siguiese, la pena era patada de cada uno de los participantes. Entonces yo vivía en un barrio en Niquitao de Medellín donde teníamos al lado el cementerio San Lorenzo y brincábamos de tapia en tapia. Tapias que si uno caía, una caída de 4 y 5 metros. Fracturados en el barrio todos los que quiera, pero éramos felices, cosa tan extraña, ¿cierto? Pero disfrutábamos la vida. Entonces, a disfrutar la vida, es el ejemplo. Muchas gracias, profe.